Cuando una madre recibe un mensaje después de un año de silencio: «Mamá, ¿podemos cenar el martes? Te echo de menos», debería ser alegría. Pero a veces es una trampa. Rosa Valdés pensó que su hija finalmente la perdonaba. Pensó que el silencio había terminado. Pero cuando llegó a la puerta, la empleada doméstica le susurró: «No entre. No es seguro». Y en ese momento lo supo. Algo estaba terriblemente mal. Porque ese mensaje no lo había escrito su hija. Alguien más lo había enviado, y nada de lo que vendría después fue un error. Esta es la historia de una madre traicionada, de una hija manipulada hasta perder su identidad, y de una empleada doméstica que arriesgó todo para salvarlas. Una historia que revela cómo el abuso más peligroso no siempre deja marcas visibles, pero sí destruye vidas en silencio. Me llamo Clara Ortega. Llevo más de 3 décadas trabajando como jueza en Madrid y he visto de cerca cómo el maltrato psicológico puede destruir una vida sin dejar marcas visibles. He visto golpes que dejan cicatrices visibles, pero también he visto la violencia invisible, la manipulación que destruye mentes, el control que aniquila identidades, el aislamiento que convierte a las víctimas en sombras de quienes fueron. El caso de Rosa Valdés e Isabel Ruiz fue uno de esos que me quitó el sueño durante meses. Me enseñó que el maltrato más peligroso no siempre deja moretones. A veces deja algo peor, una persona completamente rota que ya no sabe quién es. La historia comienza en octubre de 2022, cuando Rosa Valdés, 60 años, maestra jubilada que vivía en Segovia, recibió un mensaje de WhatsApp que lo cambiaría todo. Capítulo 1. El mensaje. Rosa Valdés vivía sola en una casa de piedra en el casco antiguo de Segovia, a pocos minutos del acueducto romano. Era una casa que había compartido con su esposo durante 30 años, hasta que un cáncer se lo llevó hace una década. Después de su muerte, Rosa se había volcado por completo en su única hija Isabel. Isabel era su orgullo. Inteligente, talentosa, hermosa. Había estudiado arquitectura en Madrid, se había graduado con honores y había conseguido trabajo en uno de los estudios más prestigiosos de la capital. A los 29 años, su vida parecía perfecta. Y entonces conoció a Adrián Ruiz. Rosa recordaba el día que Isabel la llamó para decirle que había conocido a alguien especial. «Mamá, es increíble, es empresario exitoso, sofisticado, y me trata como una princesa». Al principio Rosa se alegró. Su hija merecía ser feliz. Merecía amor, pero cuando finalmente conoció a Adrián en una cena familiar 6 meses después, algo en él la inquietó. No podía señalar exactamente qué era. Adrián era encantador, guapo, bien vestido, decía todas las cosas correctas, pero había algo en sus ojos cuando miraba a Isabel, una posesividad, una intensidad que no se sentía como amor, sino como propiedad. «Es controlador», le dijo Rosa a Isabel después de esa cena. «No, mamá. Es protector, hay una diferencia. Isabel, ni siquiera te dejó pedir tu propia comida, ordenó por ti, porque conoce mis gustos. Es atento, te interrumpió 3 veces cuando estabas hablando. Estaba emocionado por compartir. No es controlador, mamá. Eres tú quien no puede soltarme». Esas palabras hirieron, pero Rosa las dejó pasar. Tal vez tenía razón, tal vez era sobreprotectora, tal vez necesitaba dejar que Isabel viviera su propia vida. Se casaron 6 meses después, en una boda elegante en Madrid, a la que Rosa asistió con una sonrisa forzada y un nudo en el estómago. Durante el banquete, observó cómo Adrián mantenía su mano en el brazo de Isabel casi todo el tiempo, cómo la guiaba por la sala como si ella no pudiera caminar sola, cómo revisaba su teléfono cuando ella no miraba. Pero Rosa no dijo nada. Isabel parecía feliz, o al menos, eso es lo que Rosa se repetía a sí misma. Los primeros meses fueron normales. Isabel llamaba semanalmente, visitaba Segovia cada pocas semanas. Las cosas parecían ir bien. Y entonces, gradualmente, las llamadas se volvieron menos frecuentes. Una vez por semana se convirtió en una vez cada 2 semanas. Luego, una vez al mes. Las visitas cesaron por completo. «Estamos muy ocupados, mamá», decía Isabel cuando Rosa preguntaba. «El trabajo de Adrián es muy demandante, y yo tengo muchos proyectos, pero ni siquiera vienes para mi cumpleaños». «Lo siento, mamá. Es que
Adrián piensa que pasamos demasiado tiempo separadas, que debería enfocarme más en nuestro matrimonio. ¿Adrián piensa eso? Sí, y tiene razón. Estoy casada ahora. Mi prioridad debe ser mi esposo. Rosa intentó no sentirse herida. Intentó ser comprensiva. Pero dolía. Dios, cómo dolía ver a su hija alejándose. Las conversaciones telefónicas se volvieron tensas, breves. Isabel siempre parecía apresurada, distraída, y siempre había excusas para no verse. Mamá, Adrián dice que gastas demasiado dinero, que eso es porque siempre estás pidiéndome que vaya a Segovia, porque quieres que yo pague el tren. Nunca te he pedido dinero. Bueno, eso es lo que Adrián dice, y él es bueno con las finanzas. Probablemente tenga razón. Isabel, ¿estás bien? ¿Está todo bien en tu matrimonio? Por supuesto que sí. ¿Por qué preguntas eso? Adrián es maravilloso. Tú eres la que tiene problemas con él. Siempre los has tenido. Y así lentamente, Isabel se fue alejando. Se fue convirtiendo en una extraña. Hasta que hace un año, después de una discusión particularmente dolorosa en la que Isabel acusó a Rosa de intentar sabotear su matrimonio, el contacto cesó por completo. Un año, 365 días de silencio, de noches llorando, de días preguntándose qué había hecho mal, de intentar llamar solo para que sus llamadas fueran rechazadas, de enviar mensajes que quedaban sin respuesta. Rosa había perdido a su hija, y no sabía cómo recuperarla. Los vecinos de Rosa en Segovia eran amables. Doña Carmen, que vivía en la casa de al lado, a menudo la invitaba a tomar café. Dale tiempo, le decía. Las hijas siempre regresan a sus madres, pero Rosa no estaba segura. Cada día que pasaba, el silencio se sentía más permanente, más definitivo. Y entonces, un martes ordinario de octubre, mientras Rosa preparaba el desayuno en su pequeña cocina, su teléfono vibró con un mensaje de WhatsApp de Isabel. El corazón de Rosa se detuvo. Con manos temblorosas, abrió el mensaje. Mamá, ¿podemos cenar el martes? Te echo de menos. Rosa leyó el mensaje una vez, 2 veces, 3 veces. Las lágrimas le nublaron la vista. Su hija, su Isabel, después de un año de silencio quería verla. La extrañaba. Por supuesto, mi amor, escribió Rosa con dedos torpes. ¿Dónde y cuándo? La respuesta llegó casi de inmediato. En mi casa, el martes a las 8 p.m. Adrián estará en Barcelona por trabajo. Solo tú y yo, como antes. Solo ellas dos, como antes. Las palabras hicieron que Rosa llorara aún más. Eso era todo lo que había querido durante un año. Recuperar a su hija, reparar su relación. Ahí estaré, te amo, Isabel. Yo también te amo, mamá. Rosa pasó los días siguientes en una nube de felicidad nerviosa. Compró el billete de tren a Madrid. Eligió su ropa con cuidado. Un vestido azul que Isabel siempre había dicho que le gustaba. Compró flores en la floristería de Segovia. Rosas amarillas, las favoritas de Isabel. Doña Carmen la vio salir el martes por la tarde. ¿A dónde vas tan elegante? A Madrid. Mi hija quiere verme. Vamos a cenar juntas. Qué maravilloso. ¿Lo ves? Te dije que volvería. Rosa sonrió. Tal vez tenía razón. Isabel había vuelto. El tren de Segovia a Madrid tardó menos de 30 minutos en el... Rosa pasó todo el viaje mirando por la ventana, ensayando lo que diría. No mencionaría el año de silencio, no haría reproches, solo estaría feliz de ver a su hija, feliz de reconstruir lo que se había roto. La casa de Isabel y Adrián estaba en el barrio de Salamanca, una de las zonas más exclusivas de Madrid. Era un edificio elegante, con portero, ascensor con espejos dorados y pasillos alfombrados. El apartamento estaba en el 5.º piso. Rosa llegó exactamente a las 8. Llevaba las flores en una mano y su bolso en la otra. El corazón le latía tan fuerte que podía escucharlo en los oídos. Tocó el timbre, esperó, escuchó pasos del otro lado. La puerta se abrió, pero no era Isabel quien estaba allí. Era una mujer de unos 45 años, delgada, con el cabello oscuro recogido en un moño, vestida con un uniforme sencillo de empleada doméstica. Rosa la reconoció vagamente de las pocas veces que había visitado el apartamento durante los primeros meses del matrimonio de Isabel. María, la empleada doméstica que llevaba años trabajando para ellos. Señora Valdés, dijo María en voz baja, mirando nerviosamente hacia el interior del apartamento. Hola María, estoy aquí para cenar con Isabel. Ella me invitó. María la miró con una expresión que Rosa no supo descifrar.
Parecía asustada, preocupada. Señora Valdés, susurró saliendo al pasillo y cerrando la puerta parcialmente detrás de ella. Necesito decirle algo. Es importante. ¿Qué pasa? ¿Está Isabel bien? La señora Isabel está en casa. Pero señora Valdés, usted no puede entrar. Rosa parpadeó, confundida. ¿Qué? ¿Por qué no? Isabel me invitó. Mire, tengo su mensaje. Sacó el teléfono para mostrárselo, pero María apoyó la mano sobre el aparato y lo bajó con cuidado. Señora, por favor, escúcheme. No es seguro que entre ahora. ¿No es seguro? ¿Qué significa eso? María volvió a mirar hacia la puerta, claramente aterrorizada ante la idea de que alguien pudiera oírla. Hay hombres adentro, con el señor Adrián. No son buenos hombres. Y hay papeles, documentos. Lo escuché hablando esta mañana. Están planeando algo. Y tiene que ver con usted. El estómago de Rosa se encogió. No entiendo. Adrián se supone que está en Barcelona. Eso es lo que le dijeron a la señora Isabel. Pero él nunca se fue. Está aquí con esos hombres. Y cuando escuché que usted vendría esta noche supe que tenía que advertirle. Pero Isabel me invitó. ¿Quiere verme? María la miró con los ojos llenos de compasión y miedo. Señora, no creo que ese mensaje fuera de la señora Isabel. Creo que fue del señor Adrián. Usando su teléfono. El mundo de Rosa se inclinó. ¿Qué? ¿Por qué haría eso? No lo sé, pero por favor, confíe en mí. No entre. No ahora. Es peligroso. Rosa quiso discutir, quiso empujar la puerta y entrar, ver a su hija, pero algo en la expresión de María, en el miedo real que había en sus ojos, la detuvo. ¿Dónde está Isabel ahora? En la cocina, preparando la cena. Ella piensa que usted vendrá, pero no sabe nada de los hombres. El señor Adrián la envió a la cocina y le dijo que se quedara allí. Tengo que verla, tengo que hablar con ella. No ahora, por favor. Señora, váyase, vaya a algún lugar seguro. Yo tengo algo que mostrarle, algo que necesita saber, pero no aquí, no ahora. María sacó un trozo de papel y un bolígrafo del bolsillo y escribió a toda prisa una dirección. Mañana, a las 2 de la tarde, encuéntreme aquí. Es un café en el Retiro. Estaré allí y le mostraré todo. Por favor, confíe en mí. Antes de que Rosa pudiera responder, se oyeron voces masculinas desde el interior del apartamento. María palideció. Váyase, ahora, por favor, y cerró la puerta. Rosa se quedó en el pasillo, con las flores aún en la mano, completamente desorientada. ¿Qué acababa de pasar? ¿Por qué María la había advertido? ¿Qué hombres? ¿Qué documentos? Debería tocar de nuevo. Debería exigir ver a Isabel. Pero el miedo en los ojos de María había sido auténtico. Y algún instinto maternal profundo, le decía que María estaba intentando protegerla. Bajó en el ascensor con las piernas temblorosas. Salió del edificio. Su coche estaba estacionado a media cuadra. Subió y se sentó al volante, sin saber qué hacer. No podía irse. No sin ver a Isabel. No sin entender qué estaba pasando. Decidió esperar. Observar. Desde el coche tenía una vista clara de las ventanas del 5º piso. Las cortinas estaban parcialmente abiertas. Se veían figuras moviéndose dentro. Esperó 5 minutos. 10, 15, y entonces vio algo que le heló la sangre. A través de la ventana del salón distinguió a 4 hombres sentados alrededor de la mesa del comedor. Uno de ellos era Adrián. Los otros 3 eran desconocidos, hombres de traje. Y sobre la mesa había papeles. Muchos papeles. Adrián explicaba algo, señalando los documentos. Los otros asentían. Uno de ellos sacó una pluma. Rosa no podía ver con claridad qué decían los papeles, pero sí podía ver la firma, su propia firma, repetida una y otra vez. Falsificaciones, tenían que serlo. ¿Pero para qué? Su teléfono vibró. Un mensaje de WhatsApp de un número desconocido. Soy María, por favor, váyase ahora. Si la ven vigilando sabrán que le advertí. Mañana, 2 de la tarde. Le explicaré todo. Rosa volvió a mirar hacia la ventana. Adrián se había levantado y caminaba hacia las cortinas. Iba a cerrarlas. Arrancó el coche y se fue. Su mente corría sin control. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Por qué Adrián tenía documentos con su firma? ¿Por qué la había atraído allí con un mensaje falso de Isabel? Y lo más aterrador, ¿qué habría pasado si María no la hubiera advertido?
si hubiera entrado. Condujo de regreso a Segovia en piloto automático, apenas consciente de la carretera. Cuando llegó a casa eran casi las 11 de la noche. No durmió, no pudo. Se sentó en la sala, mirando el teléfono, esperando que llegara la mañana. A las 2 de la tarde del día siguiente, Rosa estaba en el Café del Retiro, un pequeño establecimiento cerca del parque. María llegó 10 minutos tarde, mirando constantemente por encima del hombro como si temiera estar siendo seguida. Gracias por venir, señora Valdés, dijo deslizándose en el asiento frente a ella. María, ¿qué está pasando? ¿Qué son esos documentos? ¿Por qué Adrián quería que fuera allí? María sacó su teléfono del bolso. Señora, lo que voy a mostrarle es terrible, pero necesita saberlo. Necesita saber qué tipo de hombre es el señor Adrián, y lo que le ha hecho a su hija. ¿Qué le ha hecho a Isabel? Todo ha roto. Completamente. Y ahora está viniendo por usted. María abrió una carpeta en el teléfono. Dentro había archivos de audio. Docenas. Empecé a grabar hace 6 meses, explicó. Cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, el señor Adrián no sabe que tengo estas grabaciones. Cree que soy solo la empleada tonta que limpia y cocina y no escucha nada. Pero yo sí escucho, y lo que he oído se le quebró la voz. Muéstremelo, dijo Rosa con firmeza aunque el corazón le golpeaba el pecho como un tambor. María reprodujo el primer audio. La voz de Adrián llenó el pequeño café, clara, fría. El plan es simple. Rosa viene mañana. Le hago firmar los documentos. Ella no sabe qué está firmando. Pensará que son papeles para Isabel. Una vez que firme todo su patrimonio pasa a mi nombre. La casa en Segovia, sus ahorros, todo. Otra voz masculina. Y si se niega a firmar, no se negará. Está desesperada por reconciliarse con Isabel. Haría cualquier cosa. Pero si se niega, una pausa. Tenemos la opción B. Opción B. Un accidente. Las escaleras son resbaladizas, especialmente para una mujer de 60 años. Rosa sintió que iba a vomitar. Las manos le temblaban tanto que casi dejó caer la taza de café. Dios mío, susurró. ¿Quiere matarme? Sí, dijo María con los ojos llenos de lágrimas. Y hay más, mucho más. Reprodujo otro archivo. Esta vez era Adrián hablando con Isabel. Rosa reconoció la voz de su hija al instante, pero sonaba distinta, apagada, sumisa. Isabel, ¿por qué llamaste a tu madre? Yo solo quería saber cómo está. Te dije que no tuvieras contacto con ella. Tu madre está tratando de separarnos. No te lo he explicado suficientes veces. Sí, pero la extraño. Me extrañas a mí o a tu madre. A ti, por supuesto. Entonces no hay necesidad de llamarla. Yo soy tu familia ahora. Yo soy todo lo que necesitas. ¿Entiendes? Sí, Adrián. Di, tú eres todo lo que necesito. Tú eres todo lo que necesito. Buena chica. Rosa estaba llorando ahora, lágrimas silenciosas recorriéndole el rostro sin que pudiera detenerlas. ¿Cuánto tiempo? Preguntó con la voz rota. ¿Cuánto tiempo ha estado haciéndole esto? Desde el principio, respondió María, pero empeoró después de la boda. Cortó todo contacto con sus amigos. Revisa su teléfono todo el tiempo. Controla cada euro. La señora Isabel ya ni siquiera trabaja. Él la convenció de renunciar hace 1 año, pero ella es arquitecta. Amaba su trabajo. Él le dijo que no necesitaba trabajar, que él la mantendría, que las esposas que trabajan son egoístas porque no ponen a sus maridos primero. Rosa cerró los ojos. ¿Cómo no lo había visto? ¿Cómo había permitido que esto ocurriera? Hay más grabaciones, continuó María, donde él habla de sus planes, de cómo cuando tenga todo su dinero, se deshará de Isabel también, la dejará. Dice que ya cumplió su propósito de aislarla de usted. María reprodujo más archivo. Hora tras hora de manipulación, control, amenazas apenas disimuladas. Y en ocasiones, ni siquiera eso. En una grabación Rosa escuchó sonidos que la obligaron a ponerse de pie. Un golpe, un grito, la voz de Isabel. Lo siento, no volveré a hacerlo. La golpeó. Rosa apenas pudo pronunciar las palabras. No con frecuencia, pero sí, a veces, cuando ella lo decepciona. Y después, le compra flores y le dice que lo siente, que ella lo provocó, que si fuera una mejor esposa él no tendría que corregirla. Rosa sintió una furia que nunca antes había conocido. Quiso ir allí en ese instante, sacar a su hija de esa casa, terminar con todo.
Necesitamos ayuda, dijo de pronto. Policía, abogados. No puedo hacer esto sola. Sí, asintió María. Por eso le pedí que viniera. Necesitamos un plan y necesitamos actuar rápido. El señor Adrián está empezando a sospechar de mí. Creo que sabe que algo no va bien. Tal vez tenga una semana, como mucho antes de que me despida o algo peor. ¿Conoces a un buen abogado?, preguntó Rosa. No personalmente, pero podemos buscar alguien especializado en violencia de género. Rosa se quedó pensativa unos segundos. Entonces, recordó una conferencia a la que había asistido años atrás en Segovia, sobre derechos de las mujeres. La ponente era una abogada de Madrid. El nombre apareció de pronto. Elena Martín. Conozco a alguien, dijo Rosa, una abogada, se especializa en casos de abuso. Voy a contactarla. Esa misma noche Rosa buscó en internet y encontró el bufete de Elena Martín. Envió un correo desesperado explicando la situación. Para su sorpresa, Elena respondió en menos de una hora. Señora Valdés, su caso es urgente. Venga a mi oficina mañana a las 10 am. Traiga todas las grabaciones. Y no, repito, no contacte a su hija ni a Adrián. Es crucial que él no sepa que estamos investigando. Al día siguiente, Rosa y María se sentaron en la elegante oficina de Elena Martín, en el centro de Madrid. Elena era una mujer de unos 50 años, de cabello corto y gris, ojos atentos tras unas gafas de montura metálica, y una expresión que se iba ensombreciendo con cada audio que escuchaba. Cuando las grabaciones terminaron, Elena se recostó en la silla y soltó el aire despacio. Esto es uno de los casos más graves de abuso psicológico y planificación criminal que he visto. Y he visto muchos. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Rosa. Varias cosas. Primero, estas grabaciones son evidencia admisible. María, hiciste lo correcto al documentarlo todo. Segundo, necesitamos sacar a Isabel de esa casa, pero no podemos simplemente aparecer y llevárnosla. Adrián tiene un control psicológico casi total sobre ella. Se resistirá, nos verá como el enemigo. Entonces, ¿qué hacemos? Elena se inclinó hacia adelante. Hacemos un plan cuidadoso, estratégico, y necesitaremos más ayuda. Conozco a un investigador privado, ex policía, Diego Torres, es muy bueno. Y también necesitaremos a una psicóloga especializada en víctimas de abuso, la doctora Carmen Ruiz. Con su ayuda, podemos hacerlo bien. ¿Cuánto tiempo tomará? No mucho, tal vez una semana para prepararlo todo. Pero señora Valdés, necesito que entienda algo. Su hija no va a agradecerle esto de inmediato. Estará enojada, confundida, tal vez incluso nos odie al principio. El abuso psicológico es insidioso, cambia la forma en que una persona piensa. Isabel ha sido condicionada para ver a Adrián como su salvador y a los demás, especialmente a usted, como una amenaza. No me importa si me odia, dijo Rosa con firmeza. Solo quiero que esté a salvo. Elena asintió lentamente. Bien, entonces empecemos. Y así comenzó una semana de planificación meticulosa, de investigación, de preparación. La preparación para el rescate más importante en la vida de Rosa, el rescate de su hija. Diego Torres era exactamente como Rosa había imaginado a un exdetective alto, de unos 55 años, cabello gris corto y una presencia que inspiraba confianza. Se reunieron en la oficina de Elena 3 días después del primer encuentro. Señora Valdés, dijo Diego estrechándole la mano con firmeza. Elena me ha puesto al tanto de su situación. Necesito hacerle algunas preguntas y luego le contaré lo que he descubierto sobre Adrián Ruiz. Ya investigó sobre él. Empecé el mismo día que Elena me contactó. Y lo que encontré es preocupante, muy preocupante. Diego abrió una carpeta gruesa y sacó varios documentos. Adrián Ruiz, 38 años, oficialmente consultor de inversiones. Tiene una empresa registrada, clientes aparentes. Todo parece legítimo en la superficie. Pero cuando uno profundiza, colocó una fotografía sobre el escritorio. Esta es Carolina Mendoza. Fue la primera esposa de Adrián. Se casaron hace 8 años. Carolina provenía de una familia adinerada. Heredó una fortuna considerable y cuando sus padres murieron en un accidente de coche, 6 meses después de heredar, se casó con Adrián. 2 años más tarde, Carolina murió. Un escalofrío recorrió a Rosa. ¿Cómo murió? Oficialmente,
una caída por las escaleras, en su propia casa. Adrián declaró que ella había bebido demasiado vino, que las escaleras estaban mojadas, que fue un accidente trágico. La investigación policial fue superficial. No hubo signos evidentes de lucha, no hubo testigos, se cerró como accidente. Pero usted no cree que lo fuera. No cuando se observa el contexto completo. Una semana antes de su muerte, Carolina había contactado a un abogado de divorcios. Estaba planeando dejar a Adrián, y como beneficiario de su testamento, Adrián heredó todo. Diego sacó otra fotografía. Esta es Lucía Vargas, segunda esposa de Adrián. Se conocieron un año después de la muerte de Carolina. Lucía era viuda, había perdido a su esposo por cáncer, y había recibido un pago considerable del seguro de vida. Se casó con Adrián tras un cortejo de 6 meses. 18 meses después, Lucía murió. Dios mío, ¿cómo? Ahogamiento. En su propia bañera. Adrián dijo que había tomado pastillas para dormir y se quedó dormida mientras se bañaba. De nuevo la investigación fue mínima. De nuevo Adrián era el beneficiario. Heredó todo. Rosa empezó a sentirse mareada. 2 esposas muertas, y nadie lo investigó en serio. Las investigaciones fueron inadecuadas, pero en ese momento no había pruebas suficientes para sugerir asesinato. Adrián es inteligente, muy inteligente. Se asegura de que todo parezca accidental, de que no haya testigos, de que siempre existan explicaciones plausibles. Elena se inclinó hacia adelante. Pero ahora tenemos algo que antes no existía. Grabaciones de Adrián planeando explícitamente hacerle daño a Rosa. Eso cambia todo. Podemos reabrir las investigaciones de las muertes anteriores. Pero antes, añadió Diego, necesitamos asegurarnos de que Isabel esté a salvo. Si Adrián sospecha que lo estamos investigando, podría acelerar cualquier plan que tenga para ella. La doctora Carmen Ruiz se unió a la reunión ese mismo día. Era una mujer de unos 48 años, con una presencia calmada y ojos amables tras unas gafas de montura dorada. Señora Valdés, dijo la doctora después de escuchar las grabaciones, lo que su hija está viviendo no es una relación normal. Es una forma de abuso psicológico en la que poco a poco una persona deja de confiar en sí misma y empieza a depender por completo de quien la controla. Adrián ha utilizado varias tácticas. Primero, la fase de luna de miel, donde fue encantador, casi perfecto. Luego introdujo críticas de forma gradual, pequeñas al principio. Ese vestido no te favorece, tu madre es controladora, tus amigos son una mala influencia, críticas que parecen venir del cuidado. Después llega el aislamiento, convencerla de alejarse de usted, de sus amigos, de su trabajo. Hacerle creer que él es la única persona que la entiende de verdad, la única en quien puede confiar. Y finalmente, el control total, vigilar su teléfono, manejar el dinero, decidir qué puede y qué no puede hacer. Y cuando ella se resiste, castigo. A veces emocional, como el silencio. Otras veces físico, como hemos escuchado en las grabaciones. Rosa volvió a llorar. ¿Cómo no lo vi? Soy su madre, debería haberla protegido. La doctora Ruiz apoyó una mano suave sobre la de Rosa. Los abusadores son expertos en ocultarse y en hacer que las víctimas se culpen e incluso defiendan al agresor. Su hija probablemente cree ahora mismo que Adrián la ama, que sus celos son pasión, que su control es protección, que el problema es ella, no él. ¿Cómo la convencemos de la verdad? Con tiempo, con pruebas y con apoyo. Cuando la saquemos de esa casa, estará asustada y confundida, se resistirá. Es fundamental no juzgarla ni presionarla. Necesitamos crear un espacio seguro para que pueda empezar a ver la realidad sin la influencia de Adrián. Elena intervino. He hablado con un contacto en la policía. La oficial Sandra Moreno, de la Unidad de Violencia de Género, está dispuesta a ayudar cuando llegue el momento, pero necesitamos elegirlo bien. ¿Cuándo?, preguntó Rosa. Diego consultó su teléfono. Según la información que nos dio María, Adrián tiene un viaje de negocios programado para el próximo jueves. Se supone que estará en Barcelona durante 3 días. Ese es nuestro momento. Pero advirtió Elena, debemos estar preparados. Adrián podría no ir realmente a Barcelona, podría ser otra trampa, como la cena.
Necesitamos confirmación independiente de que ha salido de Madrid antes de actuar. Puedo seguirlo, ofreció Diego. Me aseguraré de que esté en el tren a Barcelona, y cuando lo esté, tendremos nuestra ventana. Durante los días siguientes, el equipo afinó el plan. María sería clave. Ella le diría a Isabel que Rosa había sufrido un accidente y estaba en el hospital, pidiendo verla. Era la única forma de sacarla de la casa sin levantar sospechas. ¿Y si llama a Adrián para decírselo?, preguntó Rosa. No lo hará, respondió María con seguridad. El señor Adrián le ha repetido muchas veces que no debe molestarlo durante sus viajes de trabajo, salvo una emergencia absoluta. Y le ha enseñado a tener miedo de hacerlo. No se atreverá a llamarlo. ¿Y a dónde la llevamos? Tengo una casa de campo en Toledo, dijo Elena. Está a nombre de mi hermana, no del mío, fuera de la red. Adrián no podrá rastrearla allí. Es donde llevaremos a Isabel. La doctora Ruiz estará presente para ayudar en la transición psicológica. El jueves llegó. Diego siguió a Adrián desde su apartamento hasta la estación de Ato. Lo vio subir al tren a Barcelona a las 8 de la mañana. Minutos después envió el mensaje. Está en el tren. Adelante. María, que había salido temprano para hacer compras, regresó al apartamento a las 10. Isabel estaba en la sala, hojeando una revista de arquitectura. Se veía pálida, delgada, con ojeras marcadas. Señora Isabel, dijo María con urgencia, necesito hablar con usted. Es sobre su madre. Isabel levantó la vista de inmediato, con el rostro tenso. ¿Qué pasa con mi madre? Tuvo un accidente, una caída en su casa. Está en el hospital en Segovia. Está pidiendo verte. El rostro de Isabel se volvió pálido. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Está bien? No lo sé. Me llamó una vecina, doña Carmen. Dijo que su madre la estaba pidiendo, que necesitaba verla con urgencia. Tengo que ir, ahora mismo. Sí, señora, yo la llevo. Pero Adrián, el señor Adrián está en Barcelona. Para cuando regrese usted ya habrá vuelto. No tiene por qué saberlo. Isabel dudó apenas un instante. Luego asintió. Tienes razón. Vamos. Tomó su bolso. María ya había preparado en secreto una bolsa con algo de ropa de Isabel, documentos importantes y su pasaporte. La colocó en el maletero sin que Isabel se diera cuenta. El viaje a Toledo normalmente duraba 1 hora. María condujo con cuidado, hablando con Isabel de manera tranquila, casi casual, intentando mantenerla serena. Su madre la ama mucho, señora Isabel. Siempre habla de usted. Yo también la amo, dijo Isabel en voz baja, pero Adrián dice que ella no es buena para nuestro matrimonio, que es controladora. ¿Usted cree eso? Isabel no respondió. Se limitó a mirar por la ventana. Llegaron a la casa de campo de Elena a las 11:30. Era una casa de piedra, hermosa, rodeada de olivos y completamente aislada. Cuando María detuvo el coche, Isabel miró alrededor confundida. ¿Dónde estamos? Esto no es Segovia. No, señora Isabel, hay algo que necesita saber. La puerta de la casa se abrió. Rosa salió, seguida de Elena y de la doctora Ruiz. Isabel bajó del coche con los ojos muy abiertos entre la confusión y un pánico creciente. «Mamá, ¿qué está pasando?» María dijo que tuviste un accidente. No tuve ningún accidente, cariño, dijo Rosa, acercándose despacio. Pero necesitaba verte, necesitaba sacarte de esa casa. ¿Qué? No entiendo. ¿Sacarme? ¿De qué estás hablando? Isabel, tu esposo no es quien crees. Te ha estado manipulando, controlando, y está planeando cosas terribles, para mí, y posiblemente para ti. La expresión de Isabel pasó de la confusión a la ira. ¿Qué? No, no, esto es absurdo. Adrián me ama, él me cuida. ¿Qué es esto? ¿Una especie de intervención? Se volvió hacia María. Me mentiste, me trajiste aquí engañándome. Señora Isabel, por favor, dijo María con lágrimas en los ojos. Solo quería ayudarla. No necesito ayuda, necesito volver a casa. Intentó regresar al coche, pero Rosa se interpuso. Isabel, por favor, solo escúchame. No, aléjate de mí. Siempre has odiado a Adrián. Desde el primer día, no soportas que sea feliz. No eres feliz, cariño. Lo veo en tus ojos, en cómo te has ido apagando, en cómo has perdido peso, en cómo ya no sonríes. Estoy perfectamente bien, y voy a llamar a Adrián ahora mismo. Sacó el teléfono,
Pero Elena habló antes. Señora Ruiz, antes de hacer esa llamada, podría escuchar al menos lo que tenemos que decirle, solo 15 minutos, y si después de eso aún quiere irse, la llevaremos de vuelta a Madrid, se lo prometo. Isabel miró a Elena con desconfianza. ¿Quién es usted? Soy Elena Martín, abogada especializada en violencia de género. Su madre me contactó porque está preocupada por su seguridad. Mi seguridad está bien, mi esposo me cuida. ¿De verdad? Preguntó la doctora Ruiz con suavidad. ¿O lo dice porque él le ha enseñado que cualquier pensamiento distinto es una traición? Isabel se quedó inmóvil. No sé de qué habla. Soy la doctora Carmen Ruiz, psicóloga, especializada en abuso emocional y psicológico, y reconozco los signos cuando los veo. Por favor, señora Isabel, solo 15 minutos, después podrá decidir lo que quiera. Isabel miró a todas, una por una. Al final, rígida asintió. 15 minutos, y luego me voy. Entraron en la casa. La sala era cálida, con sofás cómodos y una chimenea. Elena ofreció café. Isabel se sentó en el borde del sofá, con los brazos cruzados, a la defensiva. Bien, dijo, hablen. Rosa miró a Elena, que asintió. Era el momento de mostrarle la verdad. Elena sacó su portátil y lo colocó sobre la mesa baja. Señora Isabel, voy a reproducir algunas grabaciones de audio. Fueron hechas por María durante los últimos 6 meses. Le pido que las escuche con la mente abierta. ¿Grabaciones? ¿María me espiaba? No a usted, dijo María en voz baja, al señor Adrián, porque vi lo que le estaba haciendo, y necesitaba documentarlo. Elena presionó el botón de reproducción. La voz de Adrián llenó la habitación. Fría, calculadora, hablando de planes para estafar a Rosa, para quedarse con su dinero, para matarla si era necesario. Isabel escuchó mientras su rostro se volvía cada vez más pálido. No, esto tiene que ser falso, editado. No lo está, respondió Elena. Puedo mostrarte los metadatos. Son grabaciones auténticas. Reprodujo otra. Adrián hablando con Isabel, su tono condescendiente, controlador, diciéndole que no contactara a su madre, que Rosa era el enemigo. Isabel, dijo Rosa con cuidado, ¿reconoces esa conversación? ¿Recuerdas cuándo ocurrió? Isabel no respondió, pero las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. Elena puso más grabaciones, una tras otra, manipulación, control, amenazas apenas veladas, y luego la última, la que María había guardado para el final, el sonido de un golpe, el grito de Isabel, su propia voz suplicante. Lo siento, no volveré a hacerlo. Isabel se quedó rígida, el rostro blanco sin color. Susurró. Para eso Elena detuvo el audio. Señora Isabel, ¿recuerda cuándo fue esto? Isabel empezó a temblar. Hace 3 meses. Yo había llamado a una amiga. Sin decirle, él revisó mi teléfono y lo vio. Se enfadó. Dijo que lo había traicionado. Y le pegó. Yo lo provoqué. No debía haber llamado sin permiso. No, dijo la doctora Ruiz con firmeza. No lo provocó. Nadie merece ser golpeado. Nunca, bajo ninguna circunstancia. Pero, Isabel, mírame, nada de lo que hagas justifica que alguien te haga daño. Eso es abuso. Y no es tu culpa. Isabel rompió a llorar, al principio en silencio, luego en sollozos que sacudían todo su cuerpo. Rosa se acercó y abrazó a su hija. Isabel se resistió un segundo, después se derrumbó en los brazos de su madre. Ya no sé quién soy, lloró Isabel. No sé qué es real. Él dice que me ama, pero me hace sentir tan pequeña, tan tonta, tan inútil. No eres nada de eso, susurró Rosa. Eres inteligente, talentosa, hermosa, y mereces mucho más. Pasaron la hora siguiente hablando. La doctora Ruiz explicó con cuidado los patrones del abuso, cómo operan los abusadores, cómo van erosionando, poco a poco, la autoestima de sus víctimas. Isabel empezó a recordar. Me hizo renunciar a mi trabajo. Dijo que no necesitaba trabajar, que las esposas que trabajan descuidan a sus maridos. Yo amaba mi trabajo, pero lo dejé porque él lo quiso. Controlaba todo el dinero. Yo no tenía cuenta propia. Tenía que pedir permiso para comprar cualquier cosa. No me dejaba ver a mis amigos. Decía que eran mala influencia, que solo él sabía lo que era mejor para mí. Revisaba mi teléfono, mis correos, mis mensajes, todo. Y cuando cuestionaba algo, me hacía sentir loca. Decía que me lo estaba inventando,
que era demasiado sensible, que estaba paranoica. La doctora Ruiz asintió despacio. Eso ocurre cuando alguien te repite tantas veces que estás equivocada, que empiezas a dudar incluso de lo que ves y sientes. Cuando terminaron de hablar, eran casi las 6 de la tarde. Isabel había llorado todo lo que podía llorar, pero también parecía distinta, más liviana, como si algo muy pesado se hubiera soltado de repente. ¿Qué hago ahora?, preguntó con una voz apenas audible. Primero, dijo Elena, te quedas aquí, en esta casa. Es segura. Adrián no puede encontrarte aquí. Va a enfurecerse cuando vuelva de Barcelona y vea que no estoy. Que se enfurezca. Aquí no puede hacerte daño. Tenemos protección. Y vamos a presentar una denuncia formal contra él. No puedo, susurró Isabel. Él me da miedo. Lo sé. Pero no estás sola. Tu madre está aquí. María está aquí. Yo estoy aquí. Vamos a protegerte. Y vamos a asegurarnos de que enfrente las consecuencias de todo lo que ha hecho. Isabel miró a Rosa. Lo siento, mamá. Siento haberte apartado. Siento todo. No tienes nada que disculpar. Nada de esto es tu culpa. Nada. Se abrazaron otra vez, madre e hija reunidas tras un año de separación forzada. Pero la calma duró poco. El teléfono de María vibró. Era un mensaje de una compañera del edificio donde vivían Isabel y Adrián. María, el señor Adrián acaba de llegar. Preguntó por la señora Isabel. Le dije que no sabía. Se veía furioso. Ten cuidado. María mostró el mensaje. El rostro de Elena se tensó de inmediato. Nunca fue a Barcelona. Era otra trampa. Sabía que intentaríamos sacarla. ¿Cómo pudo saberlo?, preguntó Rosa. No lo sé, pero está claro que iba un paso por delante. En ese instante, el teléfono de Isabel empezó a sonar. En la pantalla apareció el nombre Adrián, mi amor. No contestes, dijo Elena con rapidez. Pero Isabel ya había respondido, por puro reflejo. Adrián, la voz de Adrián estalló por el altavoz. ¿Dónde demonios estás? Vuelve a casa ahora mismo. Isabel temblaba. El teléfono casi se le cayó de las manos. Sé que estás con tu madre. Esa perra te envenenó contra mí. Pero voy a encontrarte, y cuando lo haga, vas a lamentar haberme traicionado. Elena tomó el teléfono sin dudar. Señor Ruiz, soy Elena Martín, abogada de la señora Isabel. Ella se encuentra bajo protección legal. Cualquier intento de contacto o de acercamiento tendrá consecuencias legales inmediatas. ¿Quién demonios eres tú? Dame a mi esposa. Su esposa está ejerciendo sus derechos. Y le informo que esta llamada está siendo grabada. Colgó. Necesitamos a la policía, dijo Elena. Ahora mismo. Llamó a la oficial Sandra Moreno, que aseguró enviar una patrulla a la casa de campo de inmediato. Pero antes de que nadie pudiera reaccionar, se escuchó el sonido de un coche acercándose por el camino de grava. Diego, que estaba vigilando afuera, entró corriendo. Es Adrián, está aquí. Y no viene solo. Hay 2 hombres más con él, y no tienen buena pinta. El sonido de neumáticos sobre la grava llenó el aire. Rosa miró por la ventana y vio un Mercedes negro detenerse frente a la casa. 3 hombres bajaron. Adrián, inconfundible con su traje caro y el rostro desencajado por la furia. Y 2 hombres grandes, musculosos, claramente allí para intimidar. ¿Cómo nos encontró?, susurró Isabel, el rostro completamente pálido. Diego soltó una maldición entre dientes. El coche de María debía de tener un rastreador GPS instalado. No lo sabía, dijo María con la voz temblorosa. Nunca revisé. No importa ahora, cortó Elena con firmeza. Diego, ¿tienes tu arma? Sí, pero preferiré no usarla si no es necesario. Yo también, pero estén listos. Adrián golpeó la puerta. 3 golpes secos violentos que hicieron que Isabel se estremeciera. Isabel, sé que estás ahí. Sal ahora mismo. Elena se acercó a la puerta, pero no la abrió. Señor Ruiz, está invadiendo una propiedad privada. Le sugiero que se retire antes de que llegue la policía. La policía no me asusta. Dame a mi esposa. Su esposa no quiere verlo. Esa no es su decisión. Es mi esposa. Me pertenece. La ira subió por el pecho de Rosa como un fuego. Se adelantó hacia la puerta. Ella no te pertenece. No es un objeto. Es una persona. Y está lejos de ti porque así lo decidió. Rosa, dijo Adrián y su tono cambió.
de rabia a algo más frío, más calculado. Creo que tienes un malentendido sobre mí. Sé que nunca te agradé, pero amo a Isabel, la cuido, y estas personas, alzando la voz, la están alejando de mí con mentiras. No son mentiras, respondió Rosa con firmeza. Tenemos grabaciones, de ti planeando robarme, de ti planeando hacerme daño, de ti abusando de mi hija. Hubo un silencio breve. Luego Adrián rió, una risa seca, sin humor. Grabaciones, ¿hechas por quién? ¿Por María, la empleada doméstica a la que estaba a punto de despedir por robo? Esas grabaciones son evidencia legal, intervino Elena, y ya han sido entregadas a las autoridades. ¿A las autoridades? La voz de Adrián se volvió burlona. ¿Sabes cuántos contactos tengo en la policía? ¿Cuántos favores deben algunos jueces? No vas a ganar esto, Elena Martín. Te investigué. Sé quién eres, una abogada fracasada que acepta casos perdidos. Tal vez, respondió Elena sin alterarse, pero este no es uno de ellos. Isabel, gritó Adrián de nuevo. Cariño, sé que tu madre te ha confundido, te ha llenado la cabeza de mentiras, pero yo te amo, siempre te he amado. ¿Recuerdas cuando nos conocimos? ¿Recuerdas lo que te dije? Que eras la mujer más hermosa que había visto, que eras perfecta. Isabel, que había permanecido en silencio, habló de pronto. Su voz temblaba, pero era clara. También dijiste que era estúpida, que era inútil, que nadie más me amaría, excepto tú. Silencio al otro lado de la puerta. Luego, eso fue cuando me decepcionabas. Cariño, cuando no eras la esposa que yo necesitaba. Pero podemos arreglarlo pegándome. La voz de Isabel se fortaleció. Arreglarlo controlando cada parte de mi vida, arreglarlo alejándome de todos los que me amaban. No te alejé de nadie, ellos te alejaron, especialmente tu madre. Siempre he dicho que ella es tóxica. Basta. Isabel se puso de pie, caminó hacia la puerta. Las manos le temblaban, pero su voz, Adrián, no voy a volver contigo. Lo que tuvimos, lo que yo creí que teníamos, era una mentira. Me manipulaste, me controlaste. Me hiciste daño. Isabel, no digas eso, por favor, te amo. No sabes lo que es el amor. El amor no controla, el amor no lastima, el amor no aísla. Isabel, te doy una última oportunidad. Sal ahora o te arrepentirás. Diego se asomó por una ventana lateral y frunció el ceño. Están intentando entrar por detrás. Elena marcó de inmediato el 11. Necesitamos policía urgente. 3 hombres intentando forzar la entrada a una propiedad privada. Hay una mujer en riesgo por violencia doméstica. Dio la dirección. La operadora confirmó que una patrulla estaba a 5 minutos. Pero 5 minutos podían ser demasiado. El sonido de cristales rompiéndose llegó desde la parte trasera de la casa. Uno de los hombres había roto una ventana. Diego se movió con rapidez, sacando su arma. Todos a la habitación principal. Ahora, cierren la puerta. Rosa, Isabel, Elena, la doctora Ruiz y María corrieron hacia la habitación principal. Diego se quedó en el pasillo, apuntando su arma hacia el origen del ruido. Salgan de la casa ahora o dispararé, gritó. El hombre que había entrado se detuvo al ver el arma, pero Adrián, que también había logrado colarse por la ventana, no se frenó. Diego Torres, dijo Adrián, esbozando una sonrisa torcida. Detective, expulsado del cuerpo por brutalidad. ¿De verdad crees que alguien va a creer tu versión antes que la mía? No tienen que creerme a mí, respondió Diego. La evidencia habla sola. ¿Qué evidencia? Unas grabaciones que podrían estar manipuladas, la palabra de una empleada doméstica y de una mujer que claramente no está bien de la cabeza. Isabel, no está mentalmente inestable, ¿no? Adrián levantó su propio teléfono. Tengo informes de su psiquiatra, diagnosticándola con trastorno límite de la personalidad, tendencias autodestructivas, todo perfectamente documentado. Eso es falso, dijo Elena desde la habitación. Isabel, nunca ha ido a un psiquiatra. Mis registros dicen lo contrario, y cuando esto llegue a un tribunal, ¿a quién crees que va a creer un juez? ¿A un empresario respetable con documentación médica? ¿O a una mujer claramente influenciada por su madre controladora? Dentro de la habitación, Isabel volvió a romper en llanto. Él falsificó informes médicos, susurró. Lo tenía planeado desde el principio. Sí, dijo Rosa, rodeando a su hija con los brazos. Pero no va a ganar,
No vamos a dejar que gane. A lo lejos comenzaron a escucharse sirenas. Adrián también las oyó. Su expresión cambió. La confianza dio paso a un cálculo rápido. Frío, se acercó a la puerta de la habitación. Isabel, cariño, escúchame, si sales ahora conmigo podemos olvidar todo esto. Diremos que fue un malentendido, que tu madre te confundió. Todo puede volver a ser como antes. Isabel no respondió. Isabel, te hablo. La puerta se abrió, pero no fue Isabel quien salió. Fue Rosa. Mi hija no va contigo, nunca más. Se va a quedar conmigo, donde esté según sea querida, donde sea respetada. Adrián la miró con un odio puro, sin disimulo. Tú, todo esto es culpa tuya. Si no te hubieras metido, nada de esto habría pasado. Si no me hubiera metido, mi hija podría estar muerta, como tus dos esposas anteriores. La expresión de Adrián se congeló. ¿De qué estás hablando? Carolina Mendoza, Lucía Vargas, tus dos esposas anteriores, ambas muertas en circunstancias sospechosas, ambas dejándote como heredero. ¿De verdad pensaste que no lo investigaríamos? Fueron tragedias, accidentes, fueron asesinatos, y la policía va a reabrir esos casos. Sobre todo ahora que tenemos pruebas de que planeabas hacer lo mismo con Isabel y conmigo. Las sirenas ya estaban muy cerca, coches de policía deteniéndose afuera. Adrián miró alternativamente a Rosa y a la puerta. Esto no termina aquí, dijo en voz baja peligrosa. Puedes alejarla de mí hoy, pero volverá. Siempre vuelve y cuando lo haga, no volverá. Intervino Elena, saliendo también de la habitación, porque vamos a solicitar una orden de alejamiento y presentar cargos penales. Fraude, intento de extorsión, planificación de homicidio, violencia doméstica. Vas a ir a prisión, Adrián. La puerta principal se abrió de golpe. 4 agentes de policía entraron con las armas desenfundadas. Manos arriba, todos. Diego bajó su arma de inmediato y levantó las manos. Soy Diego Torres, ex policía. Llamamos pidiendo ayuda. Estos hombres, señaló a Adrián y a sus acompañantes, entraron ilegalmente. La agente al mando, cuya placa decía oficial Sandra Moreno, evaluó la escena con rapidez. ¿Quién es el propietario de esta vivienda? Yo, respondió Elena. Bueno, mi hermano. Pero tengo autorización para estar aquí. Ellos no. Sandra se volvió hacia Adrián. Señor, ¿tiene permiso para encontrarse en esta propiedad? Mi esposa está aquí. Tengo derecho a estar con mi esposa. Su esposa es una adulta y puede decidir por sí misma dónde quiere estar. ¿Dónde está ella? Isabel salió lentamente de la habitación. Parecía pequeña, frágil. Pero cuando habló, su voz fue clara. Soy Isabel Ruiz, y no quiero estar con este hombre. Quiero que se vaya, y quiero presentar una denuncia formal contra él. Sandra asintió. De acuerdo, señor, necesito que abandone la propiedad ahora mismo. Usted y sus acompañantes vendrán con nosotros para declarar. Esto es absurdo, escupió Adrián. Están creyendo las mentiras de una mujer que claramente está teniendo un episodio psicótico. Señor, podrá decir eso en comisaría, respondió Sandra. Pero en este momento hay una denuncia por violencia doméstica y una entrada ilegal en propiedad. Uno de los hombres intentó retroceder hacia la ventana rota, pero los agentes lo bloquearon de inmediato. No se mueva. Manos donde podamos verlas. Esposaron a los 3 hombres. Mientras se los llevaban, Adrián se volvió una última vez hacia Isabel. Vas a arrepentirte de esto. ¿Me oyes? Vas a arrepentirte. Isabel no respondió. Solo se aferró con más fuerza a los brazos de su madre. Cuando por fin se fueron, el silencio cayó sobre la casa. Un silencio espeso quebrado únicamente por el sollozo de Isabel. Acabó, susurró. ¿De verdad? Acabó. Sí, mi amor, dijo Rosa besándole la cabeza. Acabó. Estás a salvo ahora. Elena, sin embargo, sabía que aquello no era el final. Lo que vendría sería duro. Habría juicios, audiencias. Adrián pelearía con todo lo que tuviera. Pero por el momento Isabel estaba a salvo, y eso era lo que importaba. La oficial Sandra Moreno regresó 1 hora después para tomar las declaraciones formales. Se sentó con Isabel en la sala, mientras la doctora Ruiz permanecía cerca, en silencio como apoyo. Señora Ruiz, dijo Sandra con suavidad, necesito que me cuente todo desde el principio. Sé que es difícil, pero es importante que quede bien documentado. Isabel empezó despacio.
cómo conoció a Adrián, el cortejo perfecto, la boda hermosa, y luego, poco a poco, cómo todo empezó a cambiar. Al principio eran cosas pequeñas, explicó. Comentarios sobre mi ropa, sobre mi maquillaje. Decía que solo quería que me viera mejor, que me amaba tanto que quería que fuera perfecta. Después empezó con mis amigos. Decía que eran una mala influencia, que gastaban demasiado dinero, que querían separarnos. Uno por uno, dejé de verlos, porque era más fácil que discutir. ¿Y su familia?, preguntó Sandra. Mi madre, sobre todo. Adrián decía que era controladora, que no respetaba nuestro matrimonio. Me hacía sentir culpable cada vez que quería visitarla, hasta que al final dejé de intentarlo. Cuando comenzó la violencia física, Isabel cerró los ojos. Hace aproximadamente un año, encontró un mensaje de texto de una excompañera de trabajo. Solo decía, «Hola, ¿cómo estás?», algo completamente inocente. Pero Adrián se enfureció. Dijo que le estaba siendo infiel. Me agarró del brazo tan fuerte que me dejó moretones. Y luego, me empujó, que caí contra la pared. Y después, lloró. Dijo que lo sentía, que no volvería a pasar. Me compró flores, joyas, y yo le creí. ¿Volvió a ocurrir? Sí, y cada vez era culpa mía. Yo lo había provocado. Yo lo había hecho enojar. Debía haber sido una mejor esposa. La doctora Ruiz intervino con cuidado. Isabel, ¿entiende ahora que nada de eso fue su culpa? Estoy empezando a entenderlo, susurró, pero todavía es difícil. Aún escucho su voz en mi cabeza diciéndome que soy inútil, que soy estúpida, que nadie más me va a amar. Esa voz se irá apagando con el tiempo, dijo la doctora, con terapia, con apoyo, con paciencia. Sandra terminó de tomar la declaración y aseguró que presentarían cargos formales contra Adrián. Fraude, amenazas, violencia doméstica, intento de extorsión. La lista era larga. También vamos a reabrir la investigación sobre las muertes de sus esposas anteriores, añadió. Si hay algo sospechoso, lo encontraremos. Esa noche, cuando la policía se marchó, el grupo se reunió en la sala de la casa de campo. Estaban agotados, pero también recorridos por una extraña sensación de alivio. Lo habían logrado. Isabel estaba a salvo. ¿Y ahora qué?, preguntó Isabel. Ahora, respondió Elena, nos preparamos para el juicio. No será fácil. Adrián contratará a los mejores abogados. Intentará presentarte como inestable. Usará todos los trucos posibles. Y si gana, no ganará. Tenemos demasiada evidencia. Las grabaciones, el testimonio de María, los registros financieros que muestran el control económico. Y tu declaración. Eres creíble, Isabel, y eres fuerte. No me siento fuerte, pero lo eres, dijo Rosa. Hoy lo demostraste. Enfrentaste a tu abusador. Le dijiste que no. Eso requiere una fortaleza enorme. Isabel apoyó la cabeza en el hombro de su madre. Por primera vez en años, sentía seguridad, tranquilidad. Gracias, mamá, por no rendirte conmigo. Nunca me rendiría contigo. Nunca. María, que había permanecido sentada en silencio en un rincón, habló con voz baja. Señora Rosa, señora Isabel, yo también debo disculparme. Debí haber dicho algo antes. Debí haber actuado antes. Hiciste exactamente lo correcto, dijo Elena. Documentaste todo. Sin esas grabaciones, este caso habría sido mucho más difícil. Fuiste valiente, María. No soy valiente, respondió ella. Solo hice lo que era correcto. Eso es precisamente lo que hacen las personas valientes, dijo la doctora Ruiz, con una leve sonrisa. Pasaron el resto de la noche hablando, planeando, ajustando estrategias legales, preparándose para lo que vendría. Y cuando finalmente se fueron a dormir, Isabel lo hizo sin miedo por primera vez en años. Porque estaba a salvo, estaba protegida, y estaba por fin libre. 4 meses después, me encontré presidiendo uno de los casos más complejos y perturbadores de toda mi carrera. El Estado contra Adrián Ruiz. La sala del tribunal estaba llena. Los asientos de la galería no solo los ocupaban los curiosos habituales, sino también decenas de activistas por los derechos de las mujeres, periodistas que cubrían lo que ya era un caso de alto perfil, y familiares de las 2 esposas anteriores de Adrián, que ahora exigían justicia. Adrián estaba sentado en la mesa de la defensa junto a su equipo de 3 abogados,
de primer nivel. Se veía impecable, como siempre. Traje perfectamente entallado, cabello peinado hacia atrás, una expresión de calma segura, como si aquello no fuera más que otra reunión de negocio. Pero yo había revisado la evidencia, había leído cada transcripción, escuchado cada grabación, observado cada fotografía, y sabía perfectamente qué clase de hombre tenía delante. Isabel estaba sentada en la galería entre Rosa y María. Se la veía más saludable de lo que probablemente había estado en años. Había recuperado peso. Su cabello, ahora más corto y moderno, enmarcaba un rostro más firme. Vestía ropa profesional, un traje pantalón azul que transmitía competencia y una confianza todavía frágil, pero real. Los últimos 4 meses habían sido transformadores para ella. Terapia intensiva con la doctora Ruiz, el apoyo constante de su madre, y poco a poco, con dolor y esfuerzo, la reconstrucción de su propia identidad. Pero también habían sido meses difíciles. Adrián había contratado investigadores privados para seguirla. Había enviado regalos a la casa de Rosa, flores, joyas, cartas de disculpa que en realidad eran nuevos intentos de manipulación. Había llamado desde números ocultos. Había tratado de contactar a antiguos amigos de Isabel para obtener información. Elena consiguió una orden de restricción. Cada violación fue documentada, cada intento reportado. Y ahora por fin Adrián se enfrentaba a la justicia. El fiscal, Eduardo Morales, un hombre de unos 50 años con fama de implacable en casos de violencia de género, presentó el caso del Estado. Señoría, damas y caballeros del jurado, comenzó, durante las próximas semanas escucharán una historia que parece ficción. La historia de un hombre que sedujo, manipuló y abusó sistemáticamente de 3 mujeres. Un hombre que trató a las personas que decía amar como si fueran objetos de los que podía beneficiarse. Escucharán grabaciones en las que Adrián Ruiz planea de manera explícita cometer fraude, en las que discute causar daño físico a una mujer de 60 años, en las que amenaza y controla a su esposa hasta el punto de que ella deja de saber quién es. Escucharán el testimonio de expertos sobre abuso narcisista y control coercitivo. Verán evidencia financiera que demuestra cómo el señor Ruiz robó no solo dinero sino autonomía, identidad y libertad. Y escucharán al propio señor Ruiz en sus propias palabras en grabaciones que jamás supo que se estaban realizando exactamente quién es. Eduardo presionó el botón de reproducción del sistema de audio del tribunal. La primera grabación llenó la sala. La voz de Adrián, fría, meticulosa. El plan es simple. Rosa viene mañana. Le hago firmar los documentos. Ella no sabe qué está firmando. Observé los rostros del jurado. Impacto, repulsión, ira contenida. Durante los días siguientes Eduardo construyó el caso con determinación, enfrentándose constantemente a objeciones, intentos de confusión y maniobras para desacreditar a los testigos. Llamó a María al estrado. Ella testificó sobre los años de abuso que había presenciado, sobre cómo Adrián controlaba cada aspecto de la vida de Isabel, sobre la violencia que había visto y escuchado tras puertas cerradas. El abogado defensor Santiago Vega intentó desacreditarla. Señora Herrera, no es cierto que fue despedida de sus 2 empleos anteriores. No fui despedida, renuncié. Y no es cierto que guarda resentimiento hacia hombres ricos porque su ex esposo la dejó por una mujer más joven. Objeción, intervino Eduardo. Irrelevante. Sostenida, dije. Señor Vega, limítese a preguntas pertinentes al caso. Vega cambió de estrategia. Señora Herrera, estas grabaciones que realizó en secreto, ¿no es cierto que podrían haber sido editadas, manipuladas? No fueron manipuladas. Pero usted no es experta en audio forense, ¿verdad? No, pero entonces no puede asegurar que lo que esta corte escucha sea exactamente lo que se dijo. Sí. Eduardo llamó entonces a un perito en audio forense, quien declaró que las grabaciones eran auténticas y no presentaban ningún indicio de edición o alteración. Luego llegó el testimonio de Diego Torres sobre su investigación de las muertes de las esposas anteriores de Adrián. Carolina Mendoza murió tras caer por las escaleras, explicó Diego, pero al revisar el informe policial original encontré inconsistencias. Los hematomas en sus brazos eran compatibles con haber sido sujetada con fuerza antes de la caída. Además, vecinos declararon haber escuchado una discusión intensa esa noche. ¿Y Lucía Vargas?, preguntó el fiscal.
Según la versión oficial, se ahogó en su bañera tras ingerir pastillas para dormir. Sin embargo, la autopsia reveló niveles anormalmente altos de sedantes en su organismo, mucho más de lo que sería una dosis habitual. Alguien se los administró, y el señor Ruiz era la única persona presente en la casa esa noche. Vega se levantó de inmediato, visiblemente alterado. Objeción. Esto es pura especulación. No existe evidencia directa que vincule a mi cliente con esas muertes. Señoría, respondió Eduardo, estamos estableciendo un patrón de conducta que demuestra que el señor Ruiz se involucra con mujeres adineradas, las aísla de sus familias y luego se beneficia económicamente de su muerte o de un control absoluto sobre ellas. Miré al jurado un instante antes de responder. Permitiré el testimonio. Será el jurado quien decida qué peso otorgarle. El testimonio más contundente llegó cuando Isabel subió al estrado. Pude ver su nerviosismo. Sus manos temblaban levemente al acomodarse frente al micrófono, pero cuando empezó a hablar, su voz era firme y clara. Eduardo la condujo con cuidado por su historia. ¿Cómo conoció a Adrián? El cortejo perfecto. Los primeros signos de control que en su momento no supo identificar. Pensé que era romántico que quisiera pasar cada minuto conmigo, dijo Isabel. No entendí que era aislamiento, que me estaba separando, poco a poco, de todos los que me querían. Cuando se dio cuenta de que algo no estaba bien. La verdad, no lo hice hasta que mi madre y los demás me sacaron de allí. Estaba tan metida en eso que no podía ver lo que pasaba. Él había cambiado mi percepción de la realidad. ¿Puede darnos ejemplos concretos de ese control? Revisaba mi teléfono constantemente, mensajes, correos, historial de llamadas, todo. Si encontraba algo que no le gustaba, incluso una conversación inocente, se enfurecía. Decía que lo estaba traicionando. Controlaba todo el dinero. Yo no tenía acceso a nuestras cuentas bancarias. Tenía que pedirle dinero incluso para cosas básicas, como comida o ropa. No me dejaba trabajar, decía que las esposas que trabajan son egoístas, que mi trabajo era cuidarlo a él. No me permitía ver a mi familia ni a mis amigos sin su autorización, y casi nunca la daba. ¿Y la violencia física? Isabel tomó aire con profundidad. La primera vez que me golpeó fue hace un año. Había hablado con una excompañera de trabajo, vio el mensaje y se puso furioso. Me agarró del brazo con tanta fuerza que me dejó moretones. Luego me empujó contra la pared. ¿Qué ocurrió después? Lloró, se disculpó, me compró flores. Dijo que me amaba tanto que a veces se volvía loco de celos. Y yo, le creí. Pensé que era culpa mía por provocarlo. ¿Volvió a suceder? Sí, varias veces. Y cada vez me convencía de que era mi culpa, que yo lo había provocado, que si fuera una mejor esposa no tendría que corregirme. Había lágrimas en sus ojos, pero su voz no se quebró. Me hizo creer que estaba loca, que imaginaba cosas, que era demasiado sensible. Cambió mi realidad, hasta que ya no sabía que era verdad. Vega se levantó para el contrainterrogatorio, esta vez con un tono más agresivo. Señora Ruiz, ¿no es cierto que usted tiene antecedentes de problemas de salud mental? Objeción. Intervino Eduardo. No existe evidencia de eso. Tengo documentos de un doctor Fernando López diagnosticándola con trastorno límite de la personalidad. Isabel lo miró sin titubear. Esos documentos son falsos. Nunca he sido paciente del doctor López. Mi esposo fabricó esos registros. ¿Puede probarlo? Sí. El doctor López fue contactado durante la investigación y confirmó que jamás me trató, que alguien usó su nombre sin permiso. Además, los análisis forenses muestran que esos documentos fueron creados digitalmente hace apenas 3 meses, mucho después de la fecha que figura en ello. Vega dio un paso atrás, sorprendido. Señora Ruiz, ¿no es cierto que hace estas acusaciones porque su madre la ha manipulado? No, respondió Isabel con calma. Hago estas acusaciones porque son verdad, y porque si no hablo ahora Adrián le hará esto a otra persona. Ya lo hizo antes, y lo volverá a hacer si no se le detiene. El juicio se extendió durante 3 semanas. Comparecieron otros testigos clave, entre ellos expertos en violencia doméstica y analistas financieros que confirmaron el control económico y el desvío sistemático de dinero por parte de Adrián. Finalmente Adrián subió al estrado. Al principio intentó mostrarse encantador y sereno, pero en ciertos momentos su control se resquebrajó, dejando entrever irritación y una tensión mal disimulada. Amo a mi esposa, dijo con voz suave,
Siempre la he amado. Sí, tuvimos problemas. Todos los matrimonios los tienen, pero jamás abusé de ella. Nunca la controlé. ¿Y las grabaciones?, preguntó Eduardo, sacadas de contexto, mal interpretadas. Yo hablaba de forma hipotética, de planes de contingencia, no de planes reales. Y las muertes de sus esposas anteriores, tragedias, accidentes terribles que me han perseguido durante años. Sugerir que tuve algo que ver con ellas es difamatorio. Eduardo avanzó un paso durante el contrainterrogatorio. Señor Ruiz, dice que las grabaciones están fuera de contexto. Entonces explíquenos, ¿en qué contexto resulta apropiado hablar de provocar un accidente a su suegra? Yo estaba bromeando sobre asesinato. Fue una broma de mal gusto. Y revisar el teléfono de su esposa de manera constante, solo intentaba protegerla o controlarla. Hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre revisar cada mensaje de su esposa y controlarla? Yo tenía razones para desconfiar. Ella había estado actuando de forma extraña, o tal vez estaba proyectando. Tal vez quien no era digno de confianza era usted. Adrián se tensó. No sé de qué está hablando. No, permítame refrescarle la memoria. Eduardo presentó entonces la evidencia de una cuenta bancaria secreta abierta por Adrián. Contenía más de 200.000 euros, dinero que había ido desviando de negocios conjuntos con Isabel. ¿Puede explicar esta cuenta? Es para ahorros, para nuestro futuro. Entonces, ¿por qué solo figura su nombre? ¿Por qué Isabel no sabía que existía? Yo quería sorprenderla. ¿Durante 2 años? Adrián bajó la mirada por un instante, respiró hondo y no respondió. El jurado deliberó durante 2 días. Cuando regresaron, el portavoz se puso de pie. En el caso del Estado contra Adrián Ruiz, por el cargo de fraude intencional, encontramos al acusado, culpable. Por abuso doméstico agravado, culpable. Por amenazas criminales, culpable. Por control coercitivo, culpable. La lista continuó. Culpable. Culpable. Isabel rompió a llorar. Rosa la abrazó con fuerza. María sonrió por primera vez en meses. Adrián permaneció inmóvil, el rostro pálido, sin expresión. La sentencia se dictó una semana después. Adrián Ruiz, dije mirándolo directamente, ha sido hallado culpable de múltiples delitos graves que revelan un patrón sostenido de abuso, manipulación y planificación criminal. Ha demostrado no solo ausencia de remordimiento, sino un desprecio activo por la autonomía y el bienestar de los demás. Por el delito de fraude, lo condeno a 5 años de prisión. Por abuso doméstico agravado, 7 años. Por amenazas criminales, 3 años. Por control coercitivo, 4 años. Estas penas se cumplirán de forma consecutiva. En total, 19 años de prisión. Un murmullo denso recorrió la sala, seguido de expresiones de alivio, incredulidad y lágrimas contenidas. Además, continué, se le ordena pagar restitución completa a Rosa Valdés e Isabel Ruiz por los daños financieros y emocionales causados. Se le prohíbe cualquier tipo de contacto con ellas durante el resto de su vida. Y se recomienda que las investigaciones sobre las muertes de Carolina Mendoza y Lucía Vargas continúen con la posibilidad de cargos adicionales. Golpeé el mazo. Se levanta la sesión. Mientras se llevaban a Adrián, este se volvió una última vez hacia Isabel. Pero ella no lo estaba mirando. Miraba al frente, hacia su futuro. 6 meses después de la sentencia, recibí una carta de Isabel. Estimada magistrada Ortega. Comenzaba. Quería escribirle para agradecer, no solo por la sentencia justa, sino por tratarme con dignidad durante todo el proceso, por creerme cuando tenía miedo de que nadie lo hiciera. Los últimos meses han sido desafiantes, pero también transformadores. He vuelto a terapia, trabajando el trauma paso a paso. Me he reconectado con viejos amigos. He regresado al trabajo, en un pequeño estudio de arquitectura especializado en diseñar refugios para víctimas de violencia doméstica. Es un trabajo que me da sentido. Mi relación con mi madre nunca ha sido tan fuerte. Vivimos juntas ahora en Segovia, y cada día agradezco que ella nunca se rindiera conmigo. Y María, nuestra heroína, trabaja ahora para una organización que ayuda a otras empleadas domésticas a reconocer y denunciar el abuso en los hogares,
donde está salvando vidas como salvó la mía. He aprendido que la sanación no es lineal. Hay días más difíciles que otros. A veces todavía escucho la voz de Adrián en mi cabeza, diciéndome que no valgo nada, pero estoy aprendiendo a silenciarla, a reemplazarla por la mía. Una voz que dice, soy fuerte, soy valiosa, merezco amor y respeto. Gracias por ayudarme a encontrar esa voz de nuevo. Guardé la carta en mi archivador personal, junto a otra que había recibido meses antes de Rosa me había escrito para contarme sobre la fundación que había creado, la Fundación Isabel, dedicada a ayudar a víctimas de abuso narcisista y control coercitivo. En 6 meses, habían ayudado a más de 100 mujeres. Convertimos nuestro dolor en propósito, escribió. Convertimos nuestra tragedia en una fuerza para el bien, y cada mujer a la que ayudamos, cada vida que salvamos, honra lo que mi hija soportó. 3 años después de la sentencia de Adrián, asistí a una conferencia sobre violencia doméstica en Madrid. Una de las ponentes era Isabel Ruiz. La mujer que subió al escenario era irreconocible comparada con la víctima rota que había conocido en mi tribunal. Vestía con seguridad, hablaba con claridad, y cuando compartió su experiencia, lo hizo con la autoridad de alguien que había sobrevivido al infierno y había salido más fuerte. El abuso narcisista es insidioso, dijo ante una audiencia de cientos. No deja moretones visibles, deja cicatrices en la mente, te hace dudar de tu propia realidad, te convence de que el problema eres tú, no el abusador. Me tomó años entender que no era yo, que nada de lo que hice causó ni justificó el abuso, que merecía algo mejor. Y quiero que cualquiera que esté escuchando esto, y que reconozca estos patrones en su propia vida, sepa algo: no estás loca, no estás imaginando cosas, y no estás sola. Hay salida, hay sanación, hay un futuro más allá del abuso. Pero primero hay que reconocer lo que está pasando, y luego, ser lo bastante valiente para pedir ayuda. Después de la conferencia, me acerqué a ella. Isabel, fue una intervención muy poderosa. Se giró y sonrió. Magistrada Ortega, qué sorpresa verla aquí. No debería serlo. Este trabajo importa. A mí también. Ahora, hablamos unos minutos. Me contó de su vida. Había conocido a alguien nuevo, un hombre amable, respetuoso de sus límites, que apoyaba su proceso de sanación. Iban despacio, sin prisas, pero con esperanza. ¿Y Adrián?, pregunté. Sigue en prisión. Le quedan 16 años, y sinceramente casi no pienso en él ya. Ha perdido su poder sobre mí. Eso es sanación, dije. Sí, sí lo es. Me llamo Clara Ortega. Tengo 64 años ahora, y llevo 39 años ejerciendo como magistrada en Madrid. He visto miles de casos, he dictado miles de sentencias. Pero el caso de Rosa Valdés e Isabel Ruiz es uno de esos que me recuerdan por qué hago este trabajo, por qué importa, por qué la justicia no se trata solo de castigar, sino de proteger, de ofrecer a las víctimas la oportunidad real de reconstruir sus vidas. Isabel perdió años atrapada con un abusador, pero ganó algo mucho más valioso. Se recuperó a sí misma, recuperó su identidad, su fuerza, su voz. Y Rosa, que jamás se rindió con su hija, demostró que el amor de una madre puede convertirse en la fuerza más poderosa contra incluso la manipulación más oscura. He aprendido que muchas personas solo entienden lo que han vivido cuando ya han salido de ello, y que sanar no significa olvidar, sino recuperar el control de la propia vida. Isabel ya no es una víctima, es una sobreviviente, una defensora, una voz para quienes todavía no pueden hablar. Y para mí, como jueza, no hay sentencia más importante que ver a una víctima volver a decidir por sí misma. Si alguna parte de esta historia te resultó familiar, si reconociste patrones que te hicieron dudar o recordar, no estás sola ni sola. Hablar, pedir ayuda y romper el silencio puede cambiar una vida.